así como el Kawa, ¿no? Que es tan atractivo con las chicas que también le empiezan a hacer mitos. Pero luego hablaremos de eso. Mitos como que lo bañaron en leche de burra, ¿no? Exactamente. Sí, que de chiquito nunca lo expusieron al sol, por eso es güero. En cambio a nosotros nos sacaban Sí, para que nos quemáramos y Que me nos fuéramos dejaron que dejaban me a oreara nosotros. y se les olvidó y por eso llegaron las moscas y por eso tengo un montón de Ah, lunares. también, exactamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para hablar de algún otro tema desafinado y hoy elegimos un tema que lo llamaremos mitos en la música. Y por supuesto, para tocar este tema, pues tenemos al buen Kawa. ¿Cómo andas, Kawa? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un gusto como siempre aquí con todos ustedes, platicando de muchos temas que nos vuelven loca la cabeza referente a la música, al menos a mí. Vientos, bienvenido, Kawa. Y por supuesto que nos acompaña el buen Pacheco. ¿Cómo andas? Igual, así como siempre, bien Pacheco, y en este caso, como el mito genial. Perfecto, pues estamos justo como dice Pacheco hablando de los mitos y hoy nos va a acompañar Perdido, le mandamos un saludo y él ya nos estará escuchando, pero ¿de qué hablamos esto de los mitos? Bueno, decidimos hacerlo en general, o sea, de la música en general. Vamos a hablar de algunos en específico, quizá los hayan escuchado, quizá algunos no sabían de ellos, pero como tal son mitos, porque no se han demostrado realmente nada de lo que vamos a hablar ahorita. Y si conocen alguno más, pues también compártanoslo, ¿no? Para que sepamos y nos ilustremos con los mitos en la música. Entonces vamos a estar enumerando algunos que conocemos nosotros y conversando acerca de ellos. Y por supuesto, conforme se vaya dando, igual nos acordamos de algunos otros más. Y si ustedes conocen alguno, pues adelante, también compártanlo. Y digo, para empezar, el mito número uno, vamos a hablar acerca de los mensajes subliminales que existen en la música, pero muy específico porque probablemente dirán, no, pues sí, la música pone mensajes subliminales, pero yo hablo acerca de los que mencionaban que cuando tú, y sobre todo me parece que eso surgió, y ustedes no, ahí me ayudan, Pacheco y Kawa, era cuando había en el formato de cassette, y todavía por ahí había formato de vinil, que ponías al revés las canciones, es decir, más bien las reproducías hacia atrás, ¿no? Entonces, al reproducir hacia atrás las canciones, pues se escuchaba todas las tonalidades musicales y por supuesto que las líricas de forma inversa. Entonces, cuando hacían esto, según esto, lo hacían intencionalmente para que se escucharan mensajes subliminales y que nos estuvieran metiendo en la cabeza algunos mensajes. Y específicamente yo me acuerdo mucho que esto lo comentaban con esta cantante llamada Gloria Trevi aquí en México. Entonces, que después ya tuvieron ahí broncas porque sí tenían pues toda una red de trata de blancas, pero ese ya es otro tema. Pero yo me acuerdo mucho de eso, de que lo comentaban mucho aquí en México con el tema de Gloria Trevi. Les soy sincero, no recuerdo si fue justo antes de que ya conocieran todo el problema que había dentro con su representante Sergio Andrade, o desde antes ya venían diciendo esta parte, ¿no? De que metía mensajes subliminales al reproducir la música al revés y que nos metían ideas en la cabeza. Pero bueno, de hecho en programas pasados también había hecho una analogía con un capítulo de Los Simpson, ¿no? Que justo pasa eso mismito, pero con un grupo como NSYNC que ahí los
generan con Milhouse y Bart Simpson y demás, y hacían lo mismo, y que al revés decía, inscríbete a la Marina, me parece. Entonces era algo igualito como eso, pero aquí con música de Gloria Trevi, los zapatos viejos y esas cosas, ¿no? Entonces no sé si ustedes hayan escuchado de eso o qué opinan de eso. Sí, de hecho, efectivamente, bueno, para empezar, el mito tiene que ver con una historia pues extraordinaria, fabulosa, a partir de un hecho real. Un mito que se le dan o se inventan o se alteran más bien cualidades o circunstancias como para que se después vía a través de la transmisión oral sucede como en este caso lo de Gloria Trevi, ¿no? Sí existe hay un libro incluso que se llama Seducción Subliminal, que tiene que ver con esta cuestión de la mercadotecnia, del manejo de las masas sobre los consumos, una imagen en donde generalmente pues el instinto del ser humano se centra en atracciones sobre pues el sexo y la violencia, ¿no? Entonces, muchas de las marcas ya premeditadamente trabajaban poner imágenes de cuestiones sexuales en las portadas de lo que serían los anuncios publicitarios de sus marcas, y en la música eso también pasó, pero obviamente en el formato, como dices, Vic, de las cintas, en donde la cinta podía generarse en un sentido hacia atrás, porque pues la reproducía, ¿no? Era casi como una cuestión manual, igual como el disco. El disco al final no es más que una cinta comprimida, una cinta de sonido comprimida en el acetato. Entonces el disco digamos que tú propiamente hacerlo hacia atrás, digamos, girarlo hacia atrás y reproducirá un sonido. En esa reproducción del sonido es en donde más que Gloria Trevi era Sergio Andrade, ¿no? El productor. Y yo creo que o sea, sí era como para una cuestión bueno, esto al final es un mito, pues, ¿no? Es más cuestión de controlar a su propio clan, porque la famosa frase que decían en el disco de, no sé en qué rola, pero sí es en el disco de Los Zapatos Rotos, que decía, debes obedecer, esa era como la frase, ¿no? Y eso debe desobedecer, pues él lo aplicaba, aunque yo creo que él no era necesario hacer esas cuestiones, porque de manera psicológica trabajaba muy bien, una mente perversa, sin duda, y trabajaba muy bien a estas gentes para que tuvieran estas jovencitas, que al final, pues, no tenía que ser tampoco muy genio, porque eran mentes en desarrollo, entonces muy fácilmente manipulables, y pues hacían lo que él quería, ¿no? Y eso fue una cuestión, no es de la música mexicana, es una cuestión gabacha. Se hablaba que los discos de Black Sabbath, por ejemplo, también tenían mensajes ocultos, y eso fue en una cuestión que tampoco había necesidad. Black Sabbath tiene letras muy oscuras sin necesidad de estar revolteando, ¿no? Entonces, Sí, era más parece como que cuestiones. tocaban al revés todos sus discos. Exactamente, ¿no? Entonces, y fue una cuestión, como siempre, de las organizaciones moralistas o que plantean la cuestión de los valores, la iglesia sobre todo, los que hicieron como esta investigación, entre comillas, pero ¿qué crees que después fue como adoptada y efectivamente ya después ya lo hacían de manera Premeditadas, sí. premeditada, sí. Entonces ya ellos, artistas, grababan su disco, y no solamente lo que le llamaban tracks ocultos, ¿no? Que no estaba enmarcado, pero y ni siquiera tenía en los discos no tenía, es como que si ya no existiera una canción y dejabas, que eso también pasa ahora digamos que en los formatos MP3, cuando ya se acaba la roda y sigue un espacio de silencio, y ya después te dicen algo, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue como
muy sonado efectivamente, y las bandas en donde, ¿cuál fue la banda? No recuerdo era una neopunk, me parece, en donde que incitaban al suicidio, ¿no? Y hubo, ¿no te acuerdas qué banda fue, Vic? La que tuvo No esa recuerdo el situación, de nombre. que Sí, sí supe, unos pero no me ah, acuerdo. no, yo tampoco ahorita no los ubico. Pero Al bueno, rato si me habrá que acuerdo te investigar digo. y los ponemos, ajá, y lo ponemos también ahí en los comentarios, ¿no? Sí. Entonces, ya ahora, pues desde luego, ¿cómo haces para atrás un MP3, por ejemplo? Sí, manualmente pues ya no se puede. Yo creo que sí ha de haber programas y demás que te lo Seguramente, permitan, sí. Sí. pero sí, y yo creo, y como dices, ya después lo hicieron premeditadamente, pero yo creo que eso fue de algún curioso que dijo, pues se lo encontró y empezó a decir, pues esto sucede así, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, si dices palabras, las reproduces al revés y se llegan a tener palabras, inclusive en otro idioma. O sea, a lo que voy, si tú grabas una rola en español y la reproduces al revés, igual y estás diciendo cosas en otro idioma, ¿no? Entonces, Sí. Y es muy siempre va a extraño. pasar, es como cuando si ves figuras en cualquier lugar, tú puedes obtener figuras con producto de tu imaginación. Entonces, cualquier disco que tú eches para atrás, seguramente en ese proceso habrá Encontrarás algo. frases o encontrarás algo, pero no es una cuestión completamente fortuita, yo creo que así es. Sí, yo Este, pienso lo mismo, pero bueno, es ajá, uno de los grandes mitos. uno de los grandes mitos. Y la cosa es, luego ya para hacerlo, así, yo creo que ahí sí habría porque buscas la palabra, aquí en el español se llama palíndroma, ¿no? Ujú. La palabra que al derecho y al revés suena igual, es lo mismo. Y es un palíndroma. Pero bueno, incluso hay frases, ¿no? Que son en ese mismo sentido. Y no son fáciles De crear, de ¿no? organizar. Entonces, Sí. crear un sonido que te diga algo al revés, con palabras, con unas frases, unas letras, yo Hay creo que que debe ser inventar medio una complicado, canción que ¿no? se llame Topu, el político, ya que la reproduzcan al revés, a ver qué dice. Topo el político, ese cómo es. A ver, luego lo ponemos porque no me deja. A ver, Sí. Topo, déjame a escribir. Topo el Topu, dijo. político. ¿Cómo? Topo, ¿no? Topu. Ah, Topu. Ah, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, justo, yo creo que fue esto más una cuestión fortuita y de algún curioso que Sí, realmente limitado. Y digo, ya para cerrar este primer mito, hasta ahora no han demostrado científicamente que aunque tuvieras un mensaje, aunque fuera intencionado al revés, pues que realmente se te quede en la cabeza. Entonces, sí, creo no, que en sí. el caso de la música, pues yo creo que no, sí es más mito. Pero sí hay una cuestión psicológica, científica real, en la cuestión del manejo subliminal. ¿Sabes dónde Sí, aparece? ¿Recuerdas? Bueno, a mí me encanta, creo que es una de mis películas favoritas, El Club de la Pelea, que pues bueno, está basada en un libro. El libro no lo dice porque pues tiene que ser visual, ¿no? Cuando hablan de que para, para generar una cuestión hacia el espectador en las películas ponían ciertas imágenes así rápidas, en microsegundos, de una cuestión sexual, ¿no? Y entonces el espectador recibía una dosis de sustancias que eran pues sí, de placer en el cerebro, y eso garantizaba un tanto que la película fuera de su agrado, pero era por estas cuestiones digamos que adrenalina, ¿cómo se llama? La que produce la alegría en el cerebro, la sustancia que produce la alegría. no es adrenalina, es No, no, es otra. Mota.
No. Este HC, ¿no? No, ¿cómo chicos se llama? Dopamina. Ándale, la dopamina. Ujú. Generas dopamina con esos flashazos de cuestión sexual y entonces, aunque la película sea mala y todo, con esos te llevas una grata impresión de ella y entonces ya la recomiendas y la Sí, consumes. que fíjese que sería un tema interesante posteriores que se van ocurriendo, pero Ajá. inclusive canciones intencionadas, ¿no? De esos ritmos pegajosos, Ah, sí, donde no, que los singles, ¿no? sí, Ahorita que están las cuestiones políticas de Movimiento Naranja. exactamente ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, Y que inclusive contratan, ¿no? Y ganan buena lana quien logran sin hacer duda. algo muy popular. Alex Sintek creo que gana más y ha ganado más en su carrera de singles que, bueno, ha tenido éxito pues, pero sí trabaja mucho para esa industria de los singles. Sí, también es Desde muy luego, interesante. sí, nos deja mucho. Ujú. Yo cuando veo una marca ya Pero canto, ¿no? Atún Dolores, tun, tun, tun. O hacen cosas así. Pero sí, funcionan. Está bien. Pues vámonos al segundo, digo, ya no dejamos hablar al Es que igual quiero y nos mencionar algunas cosas de eso, a ver, sí, de sí, ese sí. mito. A Pues que ver, a ver. prácticamente sí es como que un mito muy clásico el hecho de reproducir música al revés y que encuentres cosas, ¿no? Ese para mí es un mito así mega clásico de la música. Pero como decía este Pacheco, hay incluso artistas que sí lo han hecho de manera intencionada y por otra parte que, por ejemplo, yo ubico un disco de una banda de Alemania de metal, Rammstein se llama, que en uno de sus discos, cuando tú creo regresas la primera canción, te regresa no a esa misma canción, sino a otra que está oculta dentro de ese disco. Y no es como tal una canción, sino es un audio de una caja negra, se les llama, las que según graban qué es lo que sucede en un avión cuando tienen alguna falla y sufre algún accidente. Esa caja que rescatan, tienen el audio Oye, de, no de ese manches, sí vuelo. está como macabrón, ¿no? eso Sí, sí, está ¿no? macabro. Y Sí. tienen el audio de cómo están ahí luchando o tratar de que pues funcione bien el avión, ¿no? Hasta que se estrella, así gritan, ¿no? Y así, bien Órale, tétrico todo eso. Y qué está oculto, denso. ¿no? Y lo hacen intencional, pero pues no es como tal así de que va al revés y a lo mejor algo oculto, así. Lo hicieron intencional. Otra que conozco es igual una banda de metal progresivo que se llama Tool, esos son igual muy conocidos Sí. por meter temas así bien existenciales, espirituales y otras cosas. En uno de sus discos muy, muy conocidos y muy alabados que se llama Lateralus, el disco. De por sí esos sí ya oficialmente han dicho de que utilizan patrones matemáticos dentro de su música, tanto en las letras, así dependiendo si ponen sílabas o bueno, cuestiones de la letra, patrones matemáticos en como tal la música técnica y en muchas otras cosas, ¿no? Y uno de los mitos dentro de ese disco es que sus canciones, dependiendo a cómo las estructures, o sea, ya ves que traen una lista de que número uno tal, número dos tal, así, ¿no? Que si la estructuran de diferente forma, supuestamente encajan perfectamente conforme las van como que acomodando. Según los que son fans del grupo, han hecho como que ese listado, han hecho como, creo como tres o algo así, donde encajan perfectamente una canción encima de otra y terminan al mismo tiempo y se escucha, o sea, como si fuera una sola, ¿no? Han encontrado, por ejemplo, eso, o que de cierta manera ellos se basan mucho en un patrón matemático que no es tan conocido, pero según antes, ahora sí que dentro de la mitología, antigua, que era el número dorado, el número, apreciado por los antiguos, porque según era, un patrón que está dentro de la naturaleza, ¿no? Se llama el patrón de Ah, Fibonacci. pensaba que te referías a la sección áurea. De hecho es eso, la sección áurea. Ujú. Ajá. Entonces, supuestamente, sus canciones conforme a como las estructuran, supuestamente como que forman ese patrón por el número de la secuencia, ¿no? Que es la suma del número anterior, ¿no?
por ejemplo, 0, luego 0 y 1, y sumas esos dos, luego te sale otro 1, sumas esos dos, te sale 2, y así, ¿no? Es como que esa secuencia. Y supuestamente coinciden con el número áureo y con la secuencia de Fibonacci, conforme a esa estructura. De por sí ellos meten ese tipo de cosas, ¿no? Pero supuestamente los fans han encontrado eso también, ¿no? Y eso sí ya es como que, digamos, una creencia mitológica dentro del disco, pero ellos oficialmente se han dicho de que, pues hemos hecho estas cosas, ¿no? Muy Di- matemáticos esos cabros. Digamos que ellos sí lo hacen intencionado y ya lo expresan aún así, ¿no? Pero es lo que te digo, no es una cuestión fácil, hay que tener mucho conocimiento. Sí, El trabajo que hace Ramstein y Tool, que sin duda es una cuestión intelectual que les da para eso. Sí, sin duda. Por ejemplo, hay un juego de cartas, en la cuestión del manejo de los números, hay un juego de cartas en donde la adivinas a partir de colocar 7 en 3 filas y el espectador ve una carta y entonces tú no sabes cuál es más, nunca sabes tú cuál es, pero vas haciendo un procedimiento de colocar en medio la fila en donde está la carta y al final, después de un procedimiento, al final cuentas determinadas cartas y sí, adivinas. siempre sí, esa es, pero es una cuestión matemática. De Ujú. 7 entre 3, es decir, un procedimiento, y en donde después de ese procedimiento tú cuentas las que están y siempre, siempre te va a dar la adivinación. Ni siquiera tú la sabes, es nada más una cuestión matemática que va a ser exacta. Entonces, en ese manejo de los números es en donde tú trabajas y es muy correcto la observación del cabo. Pues sí, lo usan como truco, como el de la chilindrina, ¿no? Que le dice al chavo, dime un número del 1 al 3. 3 y le hace así, ¿no? Eso ya es Ya seducción ves. Y se subliminal. queda, Eso ya es seducción subliminal. También no sé si, no me acuerdo, tenía que ver con unos magos, una película en donde hacen que al final una persona elija un número, pero le van empezando desde antes, le van dando influencia sobre el número. Por ejemplo, le ponen 7 platillos, le dan en la carta hasta el número 7, es decir, él en todo su mediodía le van subliminalmente metiendo el número y el número. Y ya cuando le hacen, digamos que le hacen escoger un número para que todos ganen, escoge el número que le influenciaron desde un principio. Entonces está muy chido. Creo que es, bueno, esa escena no sé si es de Focus, que le hizo Will Sí, creo que Smith. sí, exactamente, es la de Focus, si tienes razón, porque tiene que ver con unos estafadores, ¿no? Ujú, exactamente, sí. Sí, Y si les interesa, los escuchas, pues hay hasta un programa que ahorita no recuerdo que si es de National Geographic o de alguno de estos canales dedicados a investigación que hablan justo de la mente. A ver si ahorita me acuerdo, se los digo. Pero están muy interesantes. Pero pasemos al siguiente mito. El Porque siguiente, el siguiente mito es muy universal, es un mito de la música universal, tiene que ver con los instrumentos Stradivarius. Es una marca, la realidad es que es una marca completamente reconocidísima, de las más caras del mundo, tiene un prestigio importantísimo, y este mito se retoma a partir de su fundación, que es hace más de 300 años, por Antonio Stradivari. Entonces, él era un músico aprendiz, pues, desde joven, a los 17 años, empezaba a aprender de la música y sobre todo del violín. Y los maestros, bueno, no solamente los maestros, sino que las escuelas, a partir del estudio también del instrumento, también tenían el taller de la propia creación del instrumento, porque pues en esos tiempos no había la gran industria que existe ahora. Entonces, cada escuela tenía su taller y él empezó a trabajar también en el taller pues sí, de los maestros que estaban ahí, al grado de que al final, pues él ya se convierte en un empresario, constructor
bueno, en un principio un artesano, ¿no? Un músico y artesano constructor de violines y violinetas y violonchelos, todo con la cuestión de la madera y, y las cuerdas, ¿no? Entonces, el mito habla de que generó una calidad muy impresionante en sus instrumentos. Él como músico, pues no se desarrolló tanto y se queda en la historia de la música por constructor, no tanto, porque sí tiene obras y se interpretan, las interpretaba, pero lo que más da es sobre el mito acerca de cómo es que llegó a la perfección en un instrumento, ¿no? Y pues ahí se habla desde el primer mito que se dice que, pues, que vendió su alma al diablo, que las cuerdas eran hechas de intestinos humanos, ¿no? Lo que sería lo del arco, pero pues bueno, entonces ahí eso sería como un mito universal y después digamos que de los mitos que empezaron a hablarse, ya después él fue músico, un músico que vivió de 1600 al principios y digamos que su éxito ya comercial y empezó a construir a finales de 1700. Él muere en 1720, algo así, pero pues ya con un cierto determinado número de instrumentos fabricados. La particularidad y ahora lo que a 300 años después le dan un valor impresionante, pero que sale de la lógica humana. Por ejemplo, él cuando construía ponía su nombre, Antonio Stradivari, y ponía la fecha de la creación del instrumento. Entonces, esos instrumentos originales que al final, cuando él muere, se registra que hay 1100 productos y a la fecha está documentado que existen 650, esos que son originales llegan a tener un valor hasta de 20 millones de euros. Entonces, es una cuestión y a partir de todo eso, pues se crea un mito de por qué es que llega a una perfección tan que rompe como digamos que la industria de la construcción de instrumentos, ¿no? Se dice primero que había una, una mezcla mágica en el barniz, ¿no? Y que esa mezcla mágica era lo que le daba la sonoridad al instrumento. Después se decía que era que se decía también había un mito que era el lavado de la madera, que él había trabajado madera que tenía un tratamiento de lavarla y secarla, lavarla y secarla a través de 60 y 70 años. Otro mito era que él empezó a construir y encontrar la perfección de un instrumento porque empezó a construir de madera del árbol de un río que tenía ahí muchísimo tiempo y entonces todas las vibraciones del río y todo eso se quedaban impregnadas en la madera y cuando se ejecutaba ya como instrumento pues se rescataba y había muchísima fidelidad, cosa que no es tan, digamos que no es tan mito, pues, o sea, hay cierta realidad en eso. La madera tratada, pues, mejora sus condiciones en cuanto a la percepción de la vibración y todo eso, ¿no? Y la otra se decía que en ese periodo, los árboles había mucha plaga y los árboles requerían de un insecticida que también modificó la estructura de la madera y que entonces, pues, él aprovechó esa circunstancia y a partir de ahí, pues, generó unos instrumentos de tan buena calidad. Pero como te digo, todos esos al final se convirtieron como los mitos que explicaban por qué es que los instrumentos de Stradivarius fueran tan buenos. Pero pues no, yo creo que más que esos mitos sí ya hay una parte de razón, pero sí es como, más bien es la explicación del éxito, sí es la innovación. Ahí sí como igual también como la innovación que hacen y el conocimiento que hacen para hacer un producto de lo que quieran como Ramsey y Tool. En este caso, él pues sí, como constructor, se dio cuenta que pues sí, el violín de principio, por eso es muy caro, porque está hecho a mano y requiere de una perfección en el armado. Y también hizo una modificación en lo que sería la densidad de la madera
y el largo y el ancho, es decir, la estructura del cuerpo del instrumento. A partir de ahí también pues empieza a generar más, más fidelidad y más, incluso hasta le ayudaba al músico para tener más, mayor técnica. Entonces, sí encontraba el sonido mejor, pero también porque el intérprete encontraba las mejores circunstancias en el diseño ergonómico del instrumento para poder ejercer de mayor manera, ¿no? Y también, sin duda, el tratamiento de la madera, pues tenía que encontrar los árboles de la mejor calidad, ¿no? Aquel que le diera la densidad que él requería. Y eso pues también era una cuestión de no cortar el árbol aquí en la Mecameca, por ejemplo, ¿no? Sino que tenía que ir a un lugar en donde pues la temperatura que le diera a la madera las características propias en densidad y sobre todo en el desarrollo de lo que serían ¿cómo se llama? Los círculos, pues sí, los corazones, su corazón y su estructura, ¿no? Entonces, al final, pues él sí llega con un producto muy importante y a partir de 1700, él muere, se registra su firma en 1100 instrumentos y ya después continúan sus hijos y todavía la industria ahí está, pero los que realmente forman como este gran mito en la música es los instrumentos originales de Stradivarius, de Antonio Stradivari. Entonces, eso, pues en el mundo de la música se vuelve todo una cuestión de fraudes, ¿no? Aquellos que te venden o quieren vender un instrumento original, siendo que todos ya tienen registro, es decir, es un mito, una realidad que tiene origen y a través de él pues, se generan, como les digo, muchos mitos. Como eso de que también un mito era que él iba a los mares y rescataba los naufragios, los buques hundidos. Los rescataba y de ahí obtenía la madera, igual con estas mismas características de haber estado sumergida en agua y expuesta a las completas vibraciones de las olas y todo eso, para poder hacer todos los instrumentos, ¿no? Entonces, digo, de ahí, a partir de ahí se crean tantos mitos, Sí, pero la realidad es que un instrumento de esos sí está muy bien. clarísimo. Yo creo que, digo, para los años en los que justo desarrolló estos instrumentos, me parece que fue una innovación como tal, ¿no? El hecho de que no se atrevieran pues un violín es de estas dimensiones, de esta densidad de madera o de este tipo de material y ahí se quedaban y que la innovación hizo que quizá mejorara, pero además leyendo yo acerca de él algún día, recuerdo que decía que quien lo hacía, aunque fuera como un productor de estos instrumentos, podríamos llamarlo que lo hacía de una forma más artesanal, porque era muy poca gente la que manipulaba la producción de estos instrumentos, entonces seguramente tenían su forma de hacerlo que funcionó en ese entonces y entonces quizá decían, ok, pues esto está funcionando, no lo había visto antes y es donde empiezan a decir, ¿no? Que quizá desde que vendió el alma del diablo hasta todo lo que ya Ajá. comentaste, ¿no? Pero justo en esa lectura que alguna vez hice, también después viene la parte de, ok, hoy en día o ya más recientemente, pues estudios, ¿no? De que, a ver, violinistas expertos, ¿no? Y que les hacen pruebas sin ver, por ejemplo, y han preferido, por ejemplo, ya instrumentos elaborados recientemente a los de Stratovarius. Entonces, es más como que eso, ¿no? De esa innovación no se la creían, pero justo por eso es un mito, ¿no? Porque en esos tiempos, pues, no tenemos la tecnología que hoy en día tenemos, entonces, seguramente esos trabajos artesanales eran tan buenos que empezaron a hacer todo esto, ¿no? Así como el Kawa, ¿no? Que es tan atractivo con las chicas que también le empiezan a hacer mitos. Pero luego hablaremos de eso. Viste, es como que lo bañaron en leche de burra, ¿no? Exactamente. Sí, que de chiquito nunca lo expusieron al sol, por eso es güero. En cambio a nosotros nos sacaban Sí, para que nos quemáramos y Que me fuéramos nos dejaron que dejaban me en el oleara sol. y
se les olvidó y por eso llegaron las moscas y por eso tengo un montón de Ah, lunares. también, exactamente. Sí. Bien, entonces, justo el Cagua nos iba a hablar de otro de los mitos, que es el Ujú. MK Ultra, pero que él nos diga a qué se refiere esto. Ah, sí, supuestamente es como que esas historias de, ¿cómo se les dice? De conspiración, ¿no? Que es como que alterna ya directamente a lo que hablamos, ¿no? De la música, pero que al final de cuentas involucra a mucha gente, ¿no? Por lo regular a gente famosa, ¿no? Dentro de muchos medios, y dentro de ese medio pues está la gente artística, ¿no? Los músicos muy conocidos. Se supone que este proyecto, no conozco exactamente el contexto de cómo surge, pero se supone que es un proyecto para controlar la mente de la gente. Según que yo recuerde, era como que un proyecto creado hace ya tiempo, creo que en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que en ese periodo pues hicieron un montón de experimentos con la gente y no sé qué, y supuestamente por ahí crearon como que ese mito de que hicieron este proyecto, ¿no? De torturar, creo, a la gente a tal grado de que pues su mente se atrofiara y pudieran controlar a esta gente, ¿no? Y supuestamente tienen ahí como que su forma de hacerlo, ¿no? Pero lo que voy es que hay muchos artistas y políticos y gente famosa que han caído supuestamente en este proyecto de MK Ultra, ¿no? Con tal de utilizarlos o aprovecharlos para jalar a la masa, ¿no? A la gente. Entonces, yo recuerdo uno muy sonado dentro de este proyecto, un artista que es la Britney Spears, que de hecho no tiene mucho, que supuestamente hubo un movimiento en las redes sociales que era, no me acuerdo del hashtag, pero era así como de liberen a Britney, ¿no? Así como liberen a Willy, pero liberen a Britney. Porque supuestamente estaba sometida con este proyecto que supuestamente hicieron, ¿no? Pero pues realmente pues es un mito como tal, ¿no? Porque sabemos que este artista pues ha sufrido mucho por su carrera artística, ¿no? Ya saben que la fama pues genera muchas cosas que al final de cuentas se salen de un estilo de vida pues normal, ¿no? Es muy exagerado, entonces caen en la depresión, en el estrés, en las drogas, como pasó con esta chava. Y pues obviamente quedó atrofiada, ¿no? Y todos pensaron de que la estaban utilizando, ¿no? Porque de repente decía cosas así sin sentido en entrevistas, ¿no? Y o que la veían y toda ida y así, ¿no? Pero decían que la habían controlado con este proyecto, ¿no? Y que supuestamente parte de su música lo utilizaban para manejar a las masas, ¿no? A la gente y poder tenerlas como que controladas, ¿no? Como que un proyecto maquiavélico, ¿no? Para eso. Pero ese es como que un proyecto así, muy conocido dentro de la cultura, no sé si decir popular, pero de lo que es ay, como había dicho, Conspiracional. las conspiraciones más conocidas, que es el MK Ultra, ¿no? Y ya reitero de que no nada más han sido artistas famosos de ese medio, ¿no? Por ejemplo, actores de películas, ya he dicho políticos, otro muy conocido que no es músico, pero ese fue político, creo que fue el Kennedy, me parece algo así, que supuestamente habían dicho que también le habían inculcado este proyecto para poder controlarlo. Hasta supuestamente hay videos por ahí de que están todos así, todo oídos, ¿no? Esos artistas, ¿no? Pero quién sabe, eso no sé si será cierto o qué onda. Pero pues mientras se queda como pues un mito. Como un mito, si no lo demuestra. Pero igual la verdad es que como todo mito tiene una parte de realidad, existen los poderes económicos, es decir, pues nada, déjate de el poder económico de lo que sería esta gente que está en Estados Unidos. Ahorita no me acuerdo del nombre, porque habla mucho de que están contra Soros, de George Soros, ¿no? Que tiene estos grupos económicos que prácticamente aplican la de Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues a conquistar el mundo, ¿no? Como lo que decías del K-pop, ¿no?
este empresario que dice, no, pues yo con mi producto voy a conquistar el mundo. Efectivamente, George Soros está trabajando, y el otro en las cuestiones de poder se rige así. Era rival de Trump, entonces, pero son poderes económicos que después en la cuestión de las cofradías y eso, pues también tienen, y más en la cultura de Estados Unidos, que hay cofradía para todo, es decir, desde la secundaria están haciendo grupos en especial y hay niveles en con sus cofradías y después, y pues todo eso se ve muy claramente otra vez en gente inteligente que aplica digamos que la ironía de la realidad es los Simpsons, ¿no? Cuando está como, no sé cómo se llama la secta de los búfalos, o no sé qué madre, ¿no? Ah, sí. Cuando van y nombran a Homero como uno de los líderes y cosas así, ¿no? Pero sí existen, y esos grupos que tienen que ver con la cuestión económica, y la música es una cuestión económica, entonces sí aplican la de la de formar criterios de gusto, criterios de opinión, toda esa industria de Britney Spears, de Michael Jackson, la gran industria que se vende, obedece a esos intereses económicos, entonces, pues como el K-pop, bueno, no subliminalmente, ahí sí directamente te inyectan la ideología de qué ropa vestir, de cómo maquillarte, de cómo hablar, y si es una realidad. Ya al grado de los Illuminati, o de los KN Ultra, pues sí son como ya unas cuestiones más, como decimos, teorías conspirativas que tienen más fantasía y ficción que lo que realmente son, ¿no? Por ejemplo, los Illuminati se dice que también es un grupo de poder controlando las mentes humanas y que hacen como igual como el KN Ultra, en la música generan estereotipos de opinión que serían los artistas y a partir de ahí hacen hasta la sumisión, ¿no? Algunos de esos mitos se refieren a Michael Jackson. Ahí se dice que pertenecía al grupo de los Illuminati, que entonces pues él no estaba bien ahí, que decidía salirse, y que a partir de ahí conspiraban contra él para generarle delitos, como esta cuestión, le inventaban que era un pederasta, y pues en todo eso, hasta el grado para desprestigiarlo y hacerlo figurar como una persona loca y mala, para que el impacto que después tenga cuando los delate, pues sea el mínimo, ¿no? Se dice que también esta cuestión conspirativa fue la que decidieron pues asesinarlo, ¿no? No fue una cuestión de accidente médico, sino que efectivamente pues era acallarlo porque ya estaba pues sí, en la disposición de ahora sí de que ¿cómo se dice? Delatar, ¿no? A a estos grupos y así. Pero como decimos, pues eso es nada más una cuestión de ficción, la realidad, pues la realidad es de que sí tuvo un declive muy importante a partir de sus escándalos sexuales, y la realidad es que efectivamente creó una industria y era una cuestión pop en donde trabajaba, sobre todo su estandarte era la cuestión ecológica, y a partir de ahí pues creo que era ecológica y sobre lo de la niñez, ¿no? En contradicción a los problemas sexuales a los que le acusaban, y sí, ese digamos que también es un mito a través de estas teorías conspiracionales de los que se quieren apropiar del mundo. De hecho, yo Sí, me sé dos como, pues no sé si sean como historias o, bueno, sí, como A ver, parte, una es como una cuéntanoslas. parte mitológica dentro de lo Ajá. que mencionabas, de los Illuminati. Bueno, las dos están relacionadas con esto, ¿no? Pero una sí está como que muy extraña porque hasta incluso hay un video de esta cantante que pertenece al Club de los 27, la Amy Winehouse, ¿no? Ujú. Que esta supuestamente la están entrevistando y pues le cuentan que cómo es parte de su vida, ¿no? Como artista. Y que en una de esas preguntas creo que le mencionaban que si
la habían llamado para pertenecer a un cargo importante, ¿no? No sé si insinuaban que era un cargo político o qué otra cosa, ¿no? Pero ella también insinuó que supuestamente la estaban llamando para pertenecer a un grupo de élite importante, ¿no? Pero no recuerdo cuál fue la referencia, pero sí insinuó, bueno, su insinuación fue muy clara de que eran los Illuminati y que ella dijo que de plano no, ¿no? Porque le estaban incitando, de que de plano o te metes o te hacemos algo, casi, casi. Entonces ahí ya sería como que una historia ya de lo que le haya pasado, pero no sé. Y en el video sí menciona eso, de que pues, como que sí, de la nada, así como, pues me llegaron unos tipos que según como Illuminates, pero le dije, no, no quise ya, ¿no? Así como que muy rápido lo menciona, ¿no? Y otra de que supuestamente estas sectas, como mencionabas, tienen como que una parte de realidad, ¿no? Entre comillas, porque de algún lado salen como que estas historias, ¿no? Porque una de ellas es la de dentro de estas sectas, como las Illuminati y otras, es que utilizan a los niños, ¿no? Para aprovecharse de ellos, ¿no? Y por ejemplo, ya que mencionabas, por ejemplo, lo de Michael Jackson, yo lo supongo, ¿eh? Sería como que mi propio mito, es que como que él tenía demasiada influencia, a lo mejor lo estuvieron jalando para estar dentro de este movimiento de aprovecharse, ¿no? De los niños, que supongo yo que por eso se volvió esa controversia, ¿no? Bueno, ese, ese dilema, ¿no? De cómo es que se aprovechaba de los niños, ¿no? Porque dentro de ese medio sí hay como que evidencia de que los que tienen un cargo así importante y tienen mucho dinero, sí se han aprovechado de los niños por tener como que ese poder. Y uno de los casos que sí son reales es de un empresario que creo lo asesinaron cuando lo metieron a la cárcel, pero la cárcel era de alta seguridad, ¿no? Que dicen, porque creo que mencionan que él se suicidó, no lo mataron, ¿no? Pero dicen que a lo mejor lo mataron porque no querían que divulgara quién más estaba metido dentro de este movimiento, ¿no? De los millonarios. Se juntaba mucho con Donald Trump. Es un empresario que se llama Jeffrey Epstein, que este canijo sí tenía como que una isla privada donde ahí tenía niños y pues tenía ahí a los chamacos y se aprovechaba de ellos, ¿no? Y sí encontraron eso y lo encerraron, pero tiempo después supuestamente murió, ¿no? Pero dicen que supuestamente él se ahorcó o algo así, ¿no? Pero pues la teoría es de que pues alguien más lo mandó a asesinar, ¿no? Porque pues no querían que dentro del medio así, de la élite, pues se enteraran de que estaban metidos en este ambiente, ¿no? Y supongo yo que hasta incluso como Michael Jackson ha de haber estado como que con cierta influencia, lo hayan jalado como para hacer algo así, no sé, y eso ya es como que mi teoría, pero lo del político, del empresario sí pasó, entonces ahí está como que interesante realmente si existe ese tipo de cosas dentro de estas, ¿cómo se les dice? De estas sectas, ¿no? Como los Illuminati. Pues yo no lo aseguro, pero tampoco lo dudo. ¿Por qué? Porque eh, una, como dicen, quizá el hecho de que sí, pues es como un mito, pero que los mitos empiezan con algo de realidad. Entonces ya han encontrado un buen de sectas, desafortunadamente, pues que sí hacen cosas muy chafas y sobre todo de gente que es poderosa, tanto en cuestiones, digamos, de financieras como en sus posiciones, digamos, como líderes en algún lugar, ¿no? Tanto de política o alguna otra situación, empresarios, etcétera. Y la otra es que también yo creo que se han estado haciendo ideas y demás y no falta aquel que no está tan cuerdo y que teniendo esas referencias quiere hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, sí, está un poco extraño, pero por supuesto que he escuchado de los artistas que supuestamente entran a este tipo de conspiraciones o que los invitan o que los obligan o que etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hay como ciertos tipos
digamos, como símbolos que han estado relacionados a esta parte de los Illuminati y que ya si sale un video de un artista dicen, es que ahí salió la pirámide o salió el ojo de no sé qué Ajá, o y el demás y ojo. ya El ojo los que todo, relacionan. el, o- El ojo que el todo ojo lo ve que exactamente. todo lo ve. Ese es el de Sauron, ¿no? Del Señor de los Anillos. Ajá, Pero sí. bueno, sí, entonces, hasta ahorita pues no se ha demostrado nada, pero sí, el mito sigue, ¿eh? O sea, ese sí está súper vigente y no han demostrado tampoco lo contrario, entonces ahí está todavía latente esta parte de los Illuminati, pues Michael Jackson era una fuerte referencia, ¿no? En la música para este tipo de conspiraciones. Y no sé si quieran que pasemos justo a otro también de alguien muy famoso, pues todos conocemos creo que a los Beatles. Bueno, Claro. antes estoy, que se me olvidó que iba a hacer un comentario de lo que decías de Ah, las películas y de las situaciones que ponen como cuestiones más sexuales para que atraiga a la gente. Entonces, ya entiendo por qué los discos piratas de cumbias y todo eso, pues traen a puras chicas en bikini y demás en sus sí, portadas. es por eso es el comercialismo, así es. Pero bueno, me acordé ahorita que me vino a la mente esas portadas de esos discos, ¿no? Pero muy... Yo porque compré el disco de surf, el surf del pájaro, Ujú. por Trans Am se llama. Ese se justificaba porque aparecía el trasero de una chava en bikini, pero vaya, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la cumbia? Y siempre están mujeres prácticamente en bikini o así. ¿Qué tiene Sí, que ver si están en Iztapalapa, cabrón? O Si como es los autolavados, del ¿no? Que según Yaguarú. traen ahí, que según la chava Ah, sí, guapa y que limpia y cierto. mientras es uno todo gordo, mugroso, ¿no? sí, Ese es otro mito. Tú llegas al autolavado pensando que te va a tocar una chava así, completamente sexual y es un vato que ni se ha solo muestra bañado la más que ahí panza. mismo. Exacto. Ajá, Sí, bueno, y antes de desviarnos, estaba ujú, hablando justo de que todos conocemos a los Beatles ajá, y a uno de sus integrantes, que es Paul McCartney, que hoy en día, solo en año 2021 estamos, pues siguen, ¿no? Vivos dos de sus integrantes, que es justo Paul McCartney, uno de ellos. Entonces, eh, el mito va en relación a que en algún momento mencionan que Paul McCartney ya había muerto y que digamos, personaje que sigue haciendo música y que sigue haciéndose pasar, por llamarlo de una manera, como Paul McCartney, supuestamente era una persona diferente y que era un actor y que se parecía muchísimo y que aparte lo operaron y aparte hicieron todo lo imposible para que fuera como Paul McCartney y que taparan el hecho de que él hubiera muerto y que siguieran generando tanto regalías, más música y demás por negocio, principalmente, el hecho de que Paul McCartney siguiera estando vivo, ¿no? Inclusive, algunos ya después en el mismo mito, pues decían que sí es cierto porque quizá estuviera más envejecido Paul McCartney, no como está actualmente, y por eso decían que el actor era más joven que Paul McCartney, ¿no? Entonces, Que se a juntaba mí, con la reina de Inglaterra, entonces ahí se pasaban la receta del y tecito. Chabelo, ¿no? Velo ahí. Chabelo, Sí, Chabelo. entonces, se hizo toda una farándula alrededor de eso. De hecho, hoy en día o sea, hay gente que lo sigue como creyendo o que sigue la misma idea de que Paul McCartney no es Paul McCartney, es alguien más. Y por supuesto que igual que todos los mitos que hemos estado hablando, no se ha demostrado lo contrario, pero tampoco lo han, digamos que, pues demostrado que sí sea fiel esa teoría, ¿no? Y yo en lo personal creo que, pues, no creo que sea posible. Una, pues
juzgan ustedes que físicamente, ¿no? Logren hacer que no sé, que el Pacheco se vea como Charlie Montana, ¿no? Y que digan que no ha muerto. Que de Pero, hecho No, yo sería el era la no, yo sería el Galván, no sé cómo se llamaba. sí, la tartamuda, Ah, según murió, pero está aquí en guitarras desafinadas. exactamente. el de la tartamuda. Exacto. Pero bueno, o sea, físicamente puede ser probable, creo yo. Sin embargo, en la cuestión del canto, del talento musical, de que incluso cuántos discos y canciones han generado ya como solista Paul McCartney, ¿no? O con su grupo de Wings y demás. Y ha tenido varios éxitos ya después de los Beatles musicalmente. Entonces, creo que eso no se logra tan fácil, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente de que hasta en los covers necesitas tener talento para poder generar, crear música, interpretarla incluso. Entonces, a mi forma de ver, no creo que sea posible que esa teoría sea cierta. Entonces, por eso se ha quedado hasta ahora como un mito más de la música. Ustedes no sé qué sepan acerca de esto. Pues ese mito, en el mundo de la industria podría ser, o sea, es explicable, ¿no? Es un grupo que tenía poco tiempo, el éxito impresionante, o sea, ya se vislumbraba como un fenómeno, y eso rompería, pondría en duda, digamos, eh, lo que ya tenían asegurado que es pues, la trascendencia del cuarteto. Entonces, es como que si se saliera, pues sí, una pieza muy importante y el grupo tuviera el riesgo de dejar de ser aceptado por todo el público. Eso explicaría, ¿no? Un doble, ¿no? Pero, entonces la cuestión afortunada es que el doble, independientemente de lo físico que se parecía a él, encontraron a alguien muy chingón, cabrón. O sea, muy chingón que tenía el genio impresionante para hacer música, superior incluso al anterior, y entonces, diciendo el clásico, haya sido como haya sido, al final lograron el éxito completo, y si es el original y no, al final el trabajo intelectual y musical que hace este nuevo Paul McCartney, pues vale mucho más que el anterior. Pues hubieran Comentaba reemplazado al yo, Ringo también, entonces, Por el Fabián, exactamente. por Nos el hubiéramos Tachi, puesto por el el Tachi. tachi, ¿no? La Eso nos nariz ya la faltó. tenía, pues sí. Eso nos nada faltó, más que hubiéramos de músico, encontrado. pues no, o sea, Por eso te nada digo, más la hubiéramos cara, la reemplazado nariz. al Fabián y con alguien con unas virtuosidades más, y efectivamente hubieran reemplazado al Ringo, porque esos quedaron como unos apéndices nada más de John y de Paul, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, hay un disco, hay más, no solamente el disco, la portada en sí, porque a lo mejor es muy curioso en el mundo de la música. Hay obras que se recuerdan más por una portada que por la música en sí. Yo creo que este disco es uno de ellos, el disco Abbey Road, en donde están pues la famosa foto, la portada de la foto en la calle, ¿no? En donde están atravesando ahí donde estaban los estudios de grabación, pues se tomaron la foto. Y ahí, por ejemplo, la particularidad de que Paul es el único que va descalzo, ¿no? Como que si en el gabacho tienen esa cuestión de que a los muertos, sobre todo en la cuestión de los judíos, los entierran sin zapatos. Entonces, pues era una cuestión como de que él ya había fallecido y que por lo tanto todo Era lo el que alma muestra. y que el otro era como el sepulturero y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces y que en la placa que estaba en el bochito que estaba ahí atrás, indicaba la fecha de la muerte, y así, detalles que van sacando que se supone que era en la teoría conspiracionista, que esa portada era la que delataba y decía como el desahogo de que pues, no podía vivir Paul con esa situación
Entonces decía, sí, 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 sí murió, pero pues y ahora vamos para adelante, no lo podemos decir, pero pues sí, aquí están las señales, ¿no? De que, y entonces van haciendo eso de que efectivamente el sepulturero, el que no tiene zapatos, ¿no? El que va viendo hacia abajo, es decir, cosas, detallitos que aparecen en la portada, y eso también forma parte del gran mito de Pau con Carmen. De hecho, hay otro mito de los Beatles que no sé si sea tan conocido, pero es el famoso té de agua de calzón de japonesa, que supuestamente si lo tomas, destruyes bandas míticas. Pero quién sabe, no sé. Órale. Eso sí es real, eso no es un mito. Por cierto, ¿han No escuchado? solamente ahí, entonces, Sí, no. ¿Han escuchado a cantar a esta señora? no, A Es ese Yoko real. es Ono. caso ese es en todo caso de superfluidad de la cuestión artística. No, no, no. Eso es, desde mi punto de vista, hay una cuestión muy, que raya hasta en lo ridículo, ¿no? Sí, exacto. Eh, una Según Hasta me Lennon late decía que más, estaba muy adelantada. ¿cómo? Que según Lennon decía que estaba muy adelantada a su época, que por eso nadie entendía lo que hacía. Pues quién sabe. Otro mito. Sí, ¿no? ¿Qué tal si a nuestros hijos o nietos, en otra generación les va a ser, una leyenda, ¿no? Pues, pues solamente cuando ya la Tercera Guerra Mundial que decían, no, la Cuarta Guerra Mundial, que se decía que la primera fue con caballos, la segunda fue con aviones, la tercera nuclear y la cuarta iba a ser con piedras, ¿no? Porque en la nuclear nos íbamos a destruir y a retroceder. Entonces, su música, yo creo que sí, o su canto, es como un Sí, es el tribal retroceso. es el retroceso, solamente así. Sí, pero bueno, ya justo ese era otro mito que seguramente muchos ya conocían, ¿no? De la muerte de Paul McCartney y todo lo que hay alrededor de él. Van a encontrar, si buscan en internet, seguramente encontrarán no solo la referencia que les dimos, vienen otros discos, canciones, lo mismo que habíamos visto que si reproducen al revés ciertas canciones, dice tales cosas. Entonces hay un chorro de alrededor de ese mito también. Entonces, es uno más de los que hay en la música. Y por ahí Kawa nos Otro traía, mito. ajá, No, ya antes de ese que también va ligado es porque es al revés, es al contrario, el mito de que los artistas famosos no mueren. Por ejemplo, Pedro Infante, por ejemplo, Elvis Presley, por mm, ejemplo, Michael Jackson, por ejemplo, Juan Gabriel, en donde se supone que deciden retirarse y entonces crean una muerte y pues al final, ¿no? oye, es cierto, qué bueno que tocas ahorita al buen Juanga, porque eso es muy reciente, Es justo lo muy que comenta reciente. Pacheco, esto de que, pues que andan por ahí, ¿no? Y que no se han muerto y demás. Pero aquí en México se lo jactaba una persona que era, no estoy seguro ahorita, pero si era antes representante, era conocido de él, y que seguía hasta el grado de mandarle una carta al presidente o algo así de aquí de México, en donde decía que en qué fecha iba a reaparecer y que un chorro de cosas que inclusive ganaba entrevistas en los medios digitales o la televisión y demás contando todo eso, ¿no? De cómo estaba, que vivía con él y un chorro de cosas, Ajá. cañón. Y fíjate, ahorita, por la cuestión de la tecnología, perdón, pues ya encuentras muchísima información en los fake news, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, se crea el mito en el periódico con Pedro Infante, ¿no? En donde la gran portada decía, Pedro Infante vive, ¿no?
y abajo con letras chiquititas, en el corazón de todos los mexicanos, ¿no? Pero sí hay un video muy interesante y está muy cabrón, de un anciano como de 90 años, que ponen las imágenes en comparativa del Pedro Infante cuando muere, o sea, joven, y de él, y no manches, efectivamente dices, es él, cabrón. Y cantaba igualitito, es decir, decían que efectivamente ese señor ya murió hace como 5 años, creo, más de 90 años al parecer, pero sí, tú ve, a ver si en ese caso podríamos poner el link en la página Ahí de en Fibras Facebook. Afinadas, porque Ujú. está impresionante, ¿eh? Impresionante. Y ya No lo he visto, ¿eh? sale, digamos que a su, ¿no? En su vejez, ya al terminar, cuando él ya tiene más de 90 años, digamos como que decide, según esto, y él no toca el tema, haz de cuentas, no, pues yo sí, lo que dice que me parezco, pero pues yo soy, no sé su nombre, José Infante, ¿no? Pero es impresionante el parecido que tiene con las fotos. Y lo ponen, incluso ponen las fotos en el mismo ángulo, de perfil, de frente, la sonrisa, todo, y tú dices, no, sí es él, y se supone que decide hasta el final, decir que es Pedro Infante. Sí, Sí, fíjense que ahorita me acordé, yo creo que hasta en las aplicaciones actuales con las redes sociales y demás, existía como una como para que tú te compararas y si existía en el mundo alguien parecido a ti te lo decía, ¿no? Y sí, que sí había gente que se sí. parece a ti en algún Sí, otro lado había del mundo. ocasiones en donde eran como gemelos, no solamente dos, tres, cuatro. ¿No? Exacto, entonces sí. Y la otra, este es una anécdota. Sí, sí tenía un cuate me parece que era a nivel bachillerato, cuando yo iba en la vocacional, que digamos que él empezaba a subir fotos en ciertas cosas y demás. Inclusive a él le tomaban fotos, tenía como un conocido y tomaban fotos para subirlas en algunas revistas o algo así, no como si él fuera famoso, sino ya sabes, el cuate que está en la compu, ¿no? Que quieres una foto empresarial y que se ponen en una sala de juntas o cosas así, Sí, ¿no? Pero claro. lo que le da curiosidad a él, pues que por eso se cobraba, ¿no? O sea, por tomar esas sesiones y todo. Pero le tocó viajar a otro lugar, fuera del país y envió su foto en un espectacular en otro Acá, país. órale. Y dice, ¿cómo es posible que yo esté, no? En un anuncio o en algo así, en un espectacular en otro país, si era él, ¿no? Y utilizaron su imagen sin autorización de él, por Órale. supuesto, No, bueno. en alguna publicidad de algo en otro lugar. Entonces, imagínate lo que puede estar pasando con lo que subes en Facebook o en cualquier No, otra red pues social, ¿no? yo quiero manifestar aquí que no hagan caso si aparezco en un bar gay, no me sigan. Como la Pues sí, imagen este no es principal. mi clon, este sí soy yo, para que no piensen mal. Pero Sí, sí es muy curioso, ¿no? Y ya hoy en día con estas redes sociales que pues prácticamente lo que subas es público, así como este programa, sí. pues entonces, Hay una rola, parodia de una música industrial que se llama Jim Brown is Dead, ¿no? Y Memo Ríos la hizo con Pedro Infante murió, ¿no? Entonces, digo, por todas las culturas, hay, no solamente culturas, en política también, se dice que Hitler no murió, ¿no? Se dice que Hitler estuvo hasta que vivo tienen en su Argentina. cerebro congelado y no sé qué tantos. Exactamente. Entonces, tantos mitos que hay, y en la música, pues sí, sí existe esa referencia de que Jenny Rivera, que no murió, que esto es con Blake.
Ni Han Solo, ¿no? Entonces, Tampoco. y cansó. Sí, pero pues bueno. Pero sí hay minimitos acerca de estos artistas mexicanos, ¿no? Que, por ejemplo, todos aquellos que se han dado por muertos y que sale el mito de que supuestamente siguen vivos todavía, es que supuestamente que detrás de esa intención de hacerlo así, es que, o ya sea que deben impuestos porque esos artistas, los que ganan un montón de dinero, tienen que pagar no sé cuánto dinero de impuestos, ¿no? Y si llega un punto en Se el hacen que por pasar por muertos, sus entonces. locuras, ajá, que por sus locuras, pues prácticamente se quedan en la bancarrota, ¿no? Y ya no pueden pagar esos impuestos. Entonces se dan por muertos. Y supuestamente el Juan Gabriel fue uno de ellos, que se hizo pasar por muerto porque debía un montón de dinero. Entonces me digo, pues mejor me muero, desaparezco, ya no aparezco, y pues lo que me sobre de dinero ya vivo con eso, que supongo que yo que ha de haber sido un montón de dinero, y con eso pues se queda viviendo, ¿no? Tranquilo toda su vida, ¿no? Otro que también, por ejemplo, Pedro Infante, que supuestamente, que estaba metido en el narco o algo así, y que se hizo pasar por muerto para pues no sufrir ninguna amenaza, ¿no? Y realmente sí estar muerto por estas personas. Y que la Jenny Rivera también, que supuestamente, bueno, esa, qué decir, ¿no? No decir de que no está en el narco, pues que sí era obvio ahí. Pero pues, supongo yo que también por eso. Bueno, eso no sé, ese sí ya es como que también otro mito, no sé si será cierto eso, ¿no? Pero también se ha escuchado eso, ¿no? De que como anda metida o andaba metida en cosas malas, que también supuestamente por eso se hizo pasar por muerta, pero quién sabe. Otros mitos. Sí, sí, precisamente eso, como decimos, se mete a partir de la realidad, porque sí, yo conocí, yo cuando salí de la universidad, me tocó la crisis de el error de diciembre del 95, una crisis impresionante, y yo creo que las nuevas generaciones, al ver el manejo de la economía, sí estamos jodidos, estamos mal, pero pues ha habido situaciones de quiebre muy cabrones, eso fue uno. Y yo conocí empresarios, empezaba a trabajar, conocí empresarios que un empresario concretamente lo hizo y otro que estaba en la misma idea de hacerse, de pasar por muertos, porque su deuda incrementó al grado de que todo lo que tenían ya no era suyo y aparte tenían que trabajar años para poder solventar una deuda. Entonces, unos se suicidaron, creo, y otros decían, pues yo no me suicido, yo mejor hago que me muero, güey, y a la verga todas las pinches deudas, ¿no? Y ya todo eso pues pasó, y como decimos, puede ser, o sea, sí, puede ser una realidad en este caso, pero por eso yo imagino que la realidad de Pedro Infante con este señor era así como, no mames, sí era cierto, cabrón, sí es verdad, él no murió, vivió más de 90 años y al final se reveló como, sin afirmarlo, el solo hecho de presentarse ya públicamente era como decir, pues, por eso me causa mucha impresión ese video. Lo tengo que ver, la verdad es que no lo he visto. Y Sí. ya, por ahí lo compartimos también en las Ajá. redes. Uh-huh. Dieto, si tenía, creo que por ahí otro que hago acerca ¿Otro de, mito? ajá, no me acuerdo que me habías comentado, que era de Jimi Hendrix, ¿no? Sí, tengo otros dos, que uno es de legendario guitarrista Jimi Hendrix, que tiene como que dos historias acerca de avistamientos extraterrestres, ¿no? Uno es de extraterrestres y otro es de ovnis, ¿no? Que uno fue como en un volcán, cerca de un volcán que estuvieron tocando así, que iban de hippies, supongo yo que por eso vio esas cosas, pero que supuestamente vio en el cielo una nave, ¿no? Pues sí, un platillo volador, y que pues todos vieron ahí el objeto, que supuestamente no nada más era cuestión de uno, ¿no? Y que todos vieron el objeto, pero que supuestamente Jimi Hendrix, pues se le hizo normal, ¿no? Ver eso así como, sí, ¿no? Pues sí vimos eso, pero pues no te preocupes, a lo mejor vuelven a regresar, ¿no? Que eso fue como que una y otra.
no recuerdo con qué otro artista conocido de la época, igual músico, se habían juntado para ir así, creo que iban rumbo a un concierto, no recuerdo, o no sé si nada más así como de viaje para echarse sus toques. Pero el chiste es que iban en una camioneta tipo, como la de Scooby-Doo, ¿no? De Misterio a la Orden, de esas camionetas. Una Y van. que su compañero músico, que no recuerdo cuál de todos es, que estaba, creo, dormido, ¿no? Y que en el camino, creo que era como una montaña, algo así, se descompuso la camioneta, que se paró, ¿no? Así de la nada. Y que se bajaron y que llegaron otras personas a hablar con ellos, ¿no? Pero pues esta persona que iba, su compañero que iba dormido, pues se le hizo raro, así como estamos en medio casi de la nada, ¿cómo van a salir así como de, pues vienen a auxiliar, ¿no? Y que estaba escuchando que estaba platicando Hendrix con su copiloto, con estas personas, ¿no? Pero el que estaba dormido, el chiste es que se levantó y se asomó a ver con quién estaba hablando. Y supuestamente él los describe como que eran seres así tipo elfos, que son piel blanca, cabello rubio y no sé qué, pero que estaban flotando, ¿no? Y que estaban hablando con ellos. Dice que no sabía qué estaban hablando, no los escuchaba, no los entendía, ¿no? Pero que de alguna otra manera se estaban comunicando, ¿no? Y que después de eso se fueron, ¿no? Y se volvieron a subir a la camioneta y que le preguntó el que iba dormido, que pues qué había pasado, ¿no? Y que este canijo también, el Hendrix, pues lo vio así como de, casi casi son mis cuates, ¿no? Viven aquí a la vuelta, me conocen. Y que era su anécdota, así como de que, pues este canijo No, pues ya se le hace normal ver eso. que saque para Ajá. andar iguales, ¿no? Exacto. Justamente es otra de las anécdotas, pero esa la contó su compañero músico, que no recuerdo ahorita cuál es, pero creo que es un músico igual muy conocido. Pero él cuenta esa experiencia, esa anécdota, si podría decirse así, que se queda como mito, porque pues realmente no sabemos si realmente pasó, ¿no? Y otra que es como mito es de un guitarrista que se llama Jimmy Page, ¿no? De Led Zeppelin, la banda de rock Led Zeppelin. Que de por sí esa banda ya era muy criticada, ¿no? De que tenía pacto con el diablo, que igual que su música, que si la pones al revés, escucha no sé qué tantas cosas, o sea, ya era como que esa época de que todo lo tachaban con el diablo, o lo marcaban con ello. Y pero Jimmy Page, ya cuando eran muy famosos y tenían dinero, este canijo estaba muy metido con el ocultismo, y conocía parte de uno de los influyentes del ocultismo que se llama Aleister Crowley, ¿no? Que este canijo también tiene un tema súper extenso, ¿no? Es muy complicado y, o sea, es de los más conocidos y más fuertes dentro de ese tema, ¿no? Que ha invocado demonios y que por eso, ocurrieron ciertas cosas dentro de la historia y no sé, un montón de cosas referentes a este personaje, ¿no? Pero el chiste que Jimmy Page, el guitarrista, compró como parte de su dinero, de toda la fama que ha tenido, de sus millones, compró la casa de este ocultista, Aleister Crowley, y su casa, digamos que es como, pues normal, como cualquier otra así, ¿no? De allá no sé si es de Estados Unidos o de Son ingleses, creo. Inglaterra, ajá, pero abajo creo que tiene como cuevas o algo así, donde tiene ¿cómo se les dice? Donde encierran Calabozos. ándale, calabozos y cosas así, ¿no? Donde tenía herramientas para practicar su ocultismo, ¿no? Donde casi casi se sacan sangre y matan al chivo para hacer ahí su barbacoa, qué Barbacoa. sé yo. Ah, Y la así, birria. ajá, y este canijo la compró y parte de la mitología, bueno, no mitología, bueno, sí el mito, es que supuestamente dentro de ese lugar como que se siente la presencia de las invocaciones que hacía Aleister Crowley, ¿no? Y que este canijo Jimmy Page está obsesionado con esos temas, ¿no? Y que ha comprado un montón de cosas y ha leído todos estos temas y que por eso parte de esa influencia al ocultismo tachan al rock
con cosas del diablo, ¿no? Que por eso, digamos que fue como que, ¿cómo se le dice? Pues sí fue tachado el rock por ser, pues, parte de algo malo, ¿no? Que a partir supuestamente de eso, ¿no? Bueno, de por sí cualquier cosa que era disruptivo ya lo tachaban con malo, con el diablo, ¿no? Pero peor con esto, porque pues era ocultista el Aleister Crowley, ¿no? Adoración con seres ahí, quién sabe qué, demonios y así, ¿no? Pero es parte de la mitología del rock, ¿no? Específicamente. Y Pues ya hay me otras siento, personas que se influyen también con eso. Ya mencionaba la banda esta que se llama Tool, el guitarrista también está muy atraído por cosas así del ocultismo, que dentro de la misma banda sacan temas referentes un poquito a eso, ¿no? Pero también está obsesionado con cosas que poseía Aleister Crowley, pero el que sí de plano se ganó con todo esto fue Jimmy Page. creo que ya me Ahorita que siento, hablaste, perdón, ahorita comentas, Vic, antes de el Tachi también anda en el ocultismo, pero ese güey se oculta cuando se viste de mujer, cara. es otro tipo de ocultismo. Es otro tipo de ocultismo. ¿Qué ibas a comentar, Vic? No, que ya con todo lo que está comentando el Cagua ya me siento en otro programa. Ya, Porque ya está ya autopsia de la psique. en la No, autopsia ¿sabes de a los cuál me, compañeros. no, a mí, ¿sabes cuál me recordó también? Un programa que tiene Franco Escamilla, que se llama Sígueme el viaje, porque ahorita que habla de Cagua del pacto con el diablo, también a mí me remite, igual también con Jimmy Page, pero me remite a estos mitos. Por ejemplo, nosotros como constructores, los que somos constructores, existe el mito de que en toda obra hay que dar un Claro. muerto, ofrendar un muerto hacia, pues sí, hacia la energía para que pues salga bien y no tenga problema la construcción. Cuestión que se cumple, pero no por una cuestión, es decir, lamentablemente, en las grandes obras siempre hay accidentes porque es un altísimo riesgo la construcción, las tecnologías y todo, pero al final se requiere de la participación en riesgo del ser humano. Y esa participación en riesgo, pues lamentablemente, genera accidentes que pues, muere pues, la gente. Ya Como confiésalo. constructores, Ya. no, ¿Cuántos ofrendan ahí en cada cuando obra? por supuesto que no, ¿cómo crees? Y en todo caso, pues unas chelas, ¿no? Lo que siempre hacemos es vas a colar y entonces pega cerveza, es decir, Ah, yo aquellos ya que dije unas chelas, pues por eso se caen, pues porque andan todos pachecos. Por ejemplo, fue lo que a lo mejor lo que le faltó a la línea 12, que no hicieron su ofrenda hacia cuando tú vas y desmontas, tienes que pedir, hacer la ceremonia hacia la madre tierra, la madre naturaleza, para que sepas que es un desarrollo del ser humano, pero que también no la vas a lastimar, sino que pues, le tienes que pedir un permiso. Son ritos, pues, Ujú. que corresponde a cada quien, pero no es cierto que te prometo que si me dejas pasar el cerro, te prometo que mañana aviento al chalán, ¿no? Y te ofrezco su vida. Obviamente así no es, pero parte de los ritos. Y ese mito pasa con la música. Jimmy Page y Robert Plant tuvieron un accidente en donde lamentablemente fallece el hijo menor de Jimmy Page, entonces se supone que es la muerte que reclamó su pacto, ¿no? Algo también que pasó con los Rolling Stones, se supone que la muerte de Brian Johnson sería, no es de Brian Jones, ¿no? Brian Johnson es Sería de AC/DC, ¿no? ajá, entonces Brian Jones, el que salió de la banda, fíjate, el fundador de la banda, lo corren, güey, y bueno, muere en aparente suicidio, ¿no? Se ahoga porque entra en mucha depresión y que se mete un resto de chingaderas y al final pues muere y un aparente suicidio sobredosis. Entonces, esa muerte se supone que es la ofrenda que se hace para las satánicas majestades, ¿no?
Pues sí, también, pues obviamente mitos. No sé pues cómo ya, andamos de tiempo, porque en pues cuanto ya vámonos porque a estamos a medianoche, ya me está dando miedo ahora. porque Con los estos siguientes, ritos. sí, se dice que Paganini, cabrón, en estos músicos que ofrecieron su alma al diablo, este sí es un hecho documentado. Nicola Paganini se dice que cuando se argumentaba que había hecho un pacto con el diablo y que en sus presentaciones siempre aparecían figuras o oscuras o algo pasaba, a tal grado, cabrón, que la Iglesia Católica le prohibió enterrarlo en Camposanto. Al menos en los que sabe, a tal grado en ese sentido, que fue tanta la trascendencia y el mito de que Paganini hizo pacto con el diablo para que su música fuera magnífica, que eso pasó. Y así hay varios, varios que se supone, hay otros que sí, abiertamente. Es más, el propio disco de donde viene Simpatía por el Diablo, que se llama de los Rolling Stone, que es de Satanic Righteous Request, ¿no? Que es mi servicio, al servicio de sus satánicas majestades. O sea, pues es una alusión Claro. que no. Este, el creador de Corgo, que se llama, la banda se llama Corgo, de black metal, también son satánicos, pues hay uno que no, el vocalista ese que es hasta ministerio, es ministro de Satán, y Alice Cooper, que también hace referencias a la cuestión satánica, pero pues esos también son otros mitos, y pues yo creo que con eso, ¿no? Con eso quedamos. Y digo, Ujú. si conocen algún otro que no hemos comentado acá, pues también adelante. El mito de Ah, las bueno, que no, te voy a decir otro, este mito ese es un mito muy natural, cuando estamos en la bohemia, en las borracheras, conviviendo con gente mayor, siempre, claro, claro, nunca falta el anciano que te está platicando su vida, y en unas pláticas de borracheras de su vida a las 4 de la mañana, cabrón, siempre dice que él escribió una rola que fue muy famosa y la interpretó José José. Ese también es un mito que, me claro, nos robaron mi acordamos de rola. Bohemia en la Roche, exactamente, pues sí. Me recuerdan a Yo esos por cuando eso, no, pues yo jugué en los Pumas y conocí a exactamente, Hugo y Sánchez. me lastimé la rodilla, ¿no? Sí, por eso entró Hugo Sánchez, no yo. Pero bueno. Ajá. A ver, ya para terminar, a ver si están de acuerdo en este mito, desafinados. El mito de que no puedes vivir de la música, a menos que seas famoso, y esto sale en la tele y eso. Yo creo que eso es un mito muy fuerte, porque hay una vida digna del músico, nada más que pues obviamente no la conoces. Hay una vida digna del músico que interpreta y hace su trabajo en los centros de servicio, que le pagan, que hace en la cuestión cultural. No nadie los conoce, pues, pero viven de eso y viven Sí, bien. yo creo que es un mito porque realmente eh, no significa que el no ser famoso permita vivir a un músico de la música como tal, ¿no? Como ya comentas, ¿no? Por ahí hablamos de los singles, ¿no? Hay quien se dedica a hacer ese tipo de cosas y a fin de cuentas es música. Hay quienes son profesores de música y también viven de Ujú. eso. O sea, hay un montón de lugares en donde un músico se podría desempeñar diferente al que tú desearas ser un rockstar, ¿no? Y fueras famoso y dieras una gira por todo el mundo, ¿no? Es diferente, pero yo creo que sí son mitos. Así se puede vivir de la música. Sin embargo, tampoco creo que sea de un abrir y cerrar de ojos y que no cueste trabajo, ¿no? Al contrario, o sea, Claro, es claro. de dedicación, de trabajo y como cualquier otro, ¿no? Cualquier otra profesión, oficio y demás. Entonces, sí, definitivamente es un mito. Bueno, en mi forma de ver. Sí, es Ujú. completamente todo un mito porque, pues como decían, si replano no se pudiera vivir de la música, ahorita no hubiera pues todo lo que está involucrado dentro de la música, no hubiera festivales de música, no hubiera
esos artistas tan grandes que pagan a los que andan ahí produciendo sus materiales, o sea, no nada más es como tal el artista o el músico, ¿no? Todo lo que está alrededor de ellos, ¿no? Los Incluso técnicos, no sé, un montón de gente, ¿no? productores, Entonces, luces. muchos piensan que vivir de la música es ser famoso, ¿no? Y que solo siendo famoso realmente vas a tener éxito, ¿no? Pero entonces lo que buscan dentro de ese éxito es la fama, ¿no? Entonces lo que buscan es ser famoso, no tener éxito con la música. Entonces ahí siento que están mal, ¿no? Porque sí se puede vivir de la música y hay mucha gente que vive de eso y gana un montón de dinero, ¿no? Gana bien, se dedican a eso y pues le va bien. Tienen que saber, obviamente, y estudiarlo. Pero pues sí se convierte completamente en un mito, ¿no? Por ejemplo, se me hace muy chusco porque es como cuando te llegan a decir, no, ¿cómo te vas a dedicar tú a la música, no? Porque por lo regular existe ese estereotipo, ¿no? De que, tú te vas a dedicar a la música, vas a ser un muerto de hambre, ¿no? Y se me hace chusco porque hay gente que, por ejemplo, piensa, ¿tú cómo vas a emprender algo? Te va a ir mal, ¿no? ¿Cómo vas a estar vendiendo cualquier cosita? Mejor dedícate a ser tú un empleado, ¿no? Trabaja para los que emprendieron, ¿no? Para los que son empresarios, ¿no? Pero ellos incluso tienen algo más grande que los que son empleados, ¿no? Entonces, te cortan eso. Entonces, también dentro de meterse como músico, yo siento que encajaría igual, ¿no? Que así de, no, no te dediques a eso porque no va a funcionar, ¿no? Y a veces a la gente les va mejor haciendo eso, ¿no? Y no por el simple hecho de que sea como tal música, sino posiblemente sea lo que verdaderamente les apasiona y no lo van a ver como realmente un trabajo, ¿no? No se les va a ser pesado como cualquier otro empleo, ¿no? De que trabajan ciertas jornadas de trabajo y están fastidiosos y esperan su sueldo, ¿no? Sino que a lo mejor dentro de lo que les apasiona, pues incluso por ese simple hecho, pues les va mucho mejor, ¿no? Al menos no viven sometidos a estar ahí haciendo lo que posiblemente no les gusta, ¿no? Pero pues quién sabe ahí, cada quien, ¿no? Pero yo lo veo así, entonces sí es un mito eso de que pues no se puede vivir de casi cualquier cosa que uno se quiera dedicar, siempre y cuando pues se estudie para eso, porque pues no nada más es de que, pues se me ocurrió hacer esto, ¿no? O dedicarme a esto sin realmente estudiar, porque eso también es como que un error que comete mucha gente, ¿no? Querer como que dedicarse a ciertas cosas y aventarse sin tener como que un análisis, digamos, no sé si decirlo formal, un estudio formal de aquello que te vas a dedicar, ¿no? Porque incluso ya he mencionado en programas pasados de compañeros que se dedican a la música como tal, ¿no? Y viven de eso, pero son personas que no han tenido como que esa iniciativa, esa visión de ponerse realmente a estudiar cómo realmente hacer un negocio con su música, ¿no? Nada más dicen o piensan, y eso yo lo he analizado cuando platico con ellos, es de que, pues voy a tocar porque me gusta y si me hago famoso puede que me paguen por ello, ¿no? Pero es muy así como al aventón, no analizan, por ejemplo, temas como ya he visto, y hemos visto de que si se meten al marketing, cosas técnicas de, pues sí, ya dentro de lo que es la música, o sea, muchas otras cosas que tienen que ver con ya hacer como tal un negocio, un emprendimiento como tal la música, porque ya va a ser como un trabajo, ya no solo el hecho de que pues, te guste y ya, ¿no? Porque necesitas ver todo eso para que realmente funcione, si no, pues va a ser como cualquier otro y te van a decir, pues ya ves, no te funcionó, eso no sirve, pero pues no es así, tienen que estudiar realmente cómo se hace eso, ¿no? Y es lo que yo he visto que mucha gente cae en eso, ¿no? No se da cuenta de que para todo se estudia, ¿no? Para todo, todo, todo. Entonces, si quieren dedicarse a la música, pues tienen que estudiar no solo música, no solo tocar su instrumento, me gusta, ¿no? Muchas otras cosas tienen que estudiar. Pero pues bueno, cada quien, ¿no? Al menos ya aportaría también eso, ¿no? De que sí necesitan estudiar muchas cosas para realmente vivir de la música como tal o de cualquier otra cosa que les guste ejercer, no sé. Pues listo. Por eso son las charlas de Safina. Ya fuimos de un tema a otro. Empezamos con los mitos y terminamos con los consejos del Cagua.
salir adelante en la música. Perfecto, No, pues bueno, otro consejo es que el Cagua y el Perdido, con esta capacidad que tienen, independientemente de sus profesiones, de su desarrollo profesional, pues yo me imagino integrarse a una banda, no sé, por un ejemplo, una banda de blues en donde se involucre con las secretarías de cultura y te veces un tour, te presentas en el Cervantino, te presentas en la Feria de la Piedra, te presentas en festivales que tienen que ver con cultura. Nadie te conoce, cabrón, pero al final vas conociendo la República Mexicana, te pagan un varo y pues te ejerces, puedes vivir a través de la música. Entonces, yo creo que esa vida es posible, pues, o sea, sí existe una situación de poder decir, no me voy a morir de hambre siendo música. sí, exacto. Pues nada más digo, recordarles lo de las redes, ¿no? De charlas desafinadas en Facebook, ya nos pueden escuchar en todos los streamings de los podcasts, sobre todo los principales, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, en Anchor, y por supuesto en YouTube también nos pueden ver en este programa de charlas desafinadas. Pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Hay muchos mitos más. Ustedes cuéntenos qué otro conocen, cuál de los que mencionamos no sabían. Yo, por ejemplo, ahorita terminar la grabación me voy a chutar el video de Pedro Infante, que no he visto. Pero cuéntenos qué otros mitos ustedes conocen dentro de la música o cuáles de estos les sorprendieron, no sabían. Aquí estamos atentos. Entonces, no queda más que agradecerles su tiempo y que nos sigan escuchando en este programa de charlas desafinadas. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Síganos escribiendo, síganos escuchando. Mientras acá nosotros seguimos divirtiéndonos y espero que transmitamos esto en los programas. Entonces, Pacheco Cagua, gracias por este programa y seguimos en contacto. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Cuídense. Cuídense. Bye.